Soy Abraham, el hombre a quien Dios eligió para que a través de mí naciera una gran nación, una nación que sería incontable como las estrellas del cielo y como el polvo de la tierra. Mi vida ha sido una serie de encuentros con el Dios viviente, encuentros que transformaron no solo mi vida, sino la historia de la humanidad. Al principio, cuando Dios se me apareció, fue como el Dios de gloria, deslumbrante, majestuoso. No podía creer que esa gloria, esa grandeza, me hablara a mí, un simple hombre. Me hizo una promesa, algo que parecía imposible: mi descendencia sería tan numerosa que ni siquiera se podría contar. Era una visión increíble, pero al principio me costaba imaginar cómo se haría realidad. Después de algún tiempo, Dios se me reveló de una manera distinta, como el Dios Altísimo, el dueño de los cielos y de la tierra. Me mostró que nada estaba fuera de su alcance, que su poder no tenía límite, y me prometió protección y provisión. Durante mis viajes y pruebas, Él me cuidó y me mostró que incluso el cielo y la tierra estaban a su disposición. Yo era su siervo, su elegido, pero también su amigo. Hubo un momento en que Dios vino a mí no solo como un ser majestuoso, sino como alguien cercano, casi como un padre cuidadoso. Se presentó como el Shaddai, el Todopoderoso, aquel que todo lo provee y que me sostenía incluso en mis momentos de duda. Fue entonces cuando empecé a entender que su promesa para mi descendencia no dependía solo de mis fuerzas, sino de su gracia y poder. Pero el encuentro más impactante fue cuando Dios vino a mí en forma de hombre. Sí, de hombre. Estaba sentado a la entrada de mi tienda, en el calor del día, cuando vi acercarse a 3 hombres. No imaginé en ese momento que uno de ellos era el Señor mismo, y que los otros 2 eran sus ángeles. Con ellos, experimenté una amistad como ninguna otra, una cercanía que jamás habría imaginado con el Dios Todopoderoso. Recuerdo cómo les ofrecí agua para lavarse los pies y los invité a descansar a la sombra. Al principio, era solo un acto de hospitalidad, pero pronto comprendí que estaba en la presencia del Señor. Fue entonces cuando me preguntó por mi esposa Sara, y en su voz había un tono de cercanía y cariño. Me prometió que, a pesar de nuestra avanzada edad, Sara y yo tendríamos un hijo. ¿Hay algo imposible para Dios? No, nada lo es. Con el tiempo, esa promesa fue puesta a prueba en maneras que desafiaron mi fe. Hubo momentos de duda, momentos en los que, como cualquier ser humano, me cansé. Decidí buscar consuelo en tierras al sur, y en un momento de debilidad, volví a fallar. Una vez más, oculté la verdad acerca de mi esposa, Sara, y la presenté como mi hermana para evitar problemas. Pero Dios, incluso en mi error, me preservó. Intervino para protegernos y me mostró que su promesa no dependía de mis perfecciones o fallos, sino de su fidelidad. Luego vino el momento que tanto habíamos esperado. A la edad de 100 años, Dios nos dio a nuestro hijo, Isaac. Isaac, cuyo nombre significa risa, fue un milagro. Era una risa de incredulidad convertida en alegría, la prueba viviente de que Dios cumple lo que promete. Cada vez que veía a Isaac, recordaba que nada es imposible para el Dios que me llamó, el mismo Dios que me acompañó desde que dejé la casa de mi padre hasta esa tierra prometida. Pero justo cuando pensaba que todo estaba completo, Dios me pidió una prueba de fe aún mayor. Me pidió que le devolviera lo que Él me había dado, mi amado hijo Isaac. Aquel niño de promesa, en quien estaban depositadas todas las promesas y planes divinos, debía ser entregado de vuelta al Dios que me lo dio. Aquel día, Isaac y yo caminamos en silencio hacia el monte Meraíe. Las palabras de Dios resonaban en mi mente, y mi corazón, aunque firme, sentía el peso de lo que me había sido pedido. Sabía que Isaac era la promesa que Dios me había dado, y cada paso hacia la cima me recordaba lo valioso que era para mí. Sin embargo, mi obediencia a Dios y mi fe en su plan eran aún mayores. Isaac llevaba la leña para el sacrificio, y mientras él la cargaba, yo llevaba conmigo la profunda fe de que, de alguna manera, Dios estaba en control de todo. Cuando llegamos a la cima, Isaac me miró y preguntó: «Padre, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Sus palabras fueron como una puñalada en el corazón, pero con un amor y una fe inquebrantables, le respondí: «Dios proveerá el cordero, hijo mío». No podía explicarle más, pues aún no comprendía completamente el propósito de aquella prueba, pero sabía que debía seguir confiando. Preparé el altar y coloqué la leña sobre él. Luego,
con manos temblorosas, llamé a Isaac y le expliqué lo que debíamos hacer. Con una calma que solo puede venir de una fe profunda, Isaac se entregó y permitió que lo atara sobre el altar. Al mirarlo, sentí una mezcla de amor, dolor y esperanza. Él era mi hijo amado, mi promesa cumplida, y ahora lo ofrecía de vuelta al Dios que me lo había dado. Alcé el cuchillo, mi corazón desgarrado pero decidido a obedecer, y fue en ese instante que la voz del ángel del Señor me llamó desde los cielos: Abraham, Abraham. Me detuve de inmediato, y escuché sus palabras con atención y reverencia: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, pues no me has negado a tu hijo, tu único. Fue en ese momento que comprendí el verdadero alcance de esta prueba. Dios, en su sabiduría, no había querido la vida de Isaac, quería mi entrega total, mi absoluta confianza y fidelidad. Mientras miraba a mi hijo, un carnero apareció atrapado entre los arbustos. Era el sacrificio que Dios mismo había provisto, y lo ofrecí en lugar de Isaac. Aquel lugar, que parecía destinado a ser un sitio de pérdida, se convirtió en un altar de esperanza y fe. Así llamé a aquel lugar Jehová Jireh, que significa, el Señor proveerá, pues había visto cómo Dios no solo había provisto el sacrificio, sino también la fortaleza para confiar en él hasta el final. Isaac y yo descendimos del monte no solo como padre e hijo, sino como personas renovadas en la promesa de Dios. Esta prueba no fue solo un desafío de obediencia, sino una enseñanza eterna sobre la fe. Dios me mostró que su plan es perfecto, incluso en los momentos más oscuros, y que su promesa sigue firme a través de los sacrificios y de la entrega total. Isaac, mi hijo, era una vida de vuelta en resurrección, una vida renovada que llevaría adelante las promesas de Dios.